desempeña como docente facilitador del programa de diseño de modas en la Colegiatura Colombiana en Medellín. Además de ser investigadora con enfoque sostenible y moda digital, lidera actualmente un semillero en sostenibilidad y complementos de vestuario. Y dentro de su experiencia laboral en el sector del calzado y marroquinería, ha trabajado en empresas como Gianvito Rossi, Opposites y CI Babilonia, y desde su marca personal ha trabajado con diferentes comunidades de artesanos en Santander para la creación de productos de marroquinería. Laura nos acompaña en esta segunda jornada de conferencias em, con el tema, Laura, más allá del cuero. Entonces, esperamos que todos los estudiantes saquen el mayor provecho de esta conferencia. Tienes 45 minutos, Laura, para tu intervención y son 15 minutos de preguntas por parte de estudiantes, docentes y el público en general. Las personas que quieran hacer su intervención pueden levantar la mano una vez Laura termine su intervención. Bienvenida, Laura, y muchas gracias por acudir a este espacio académico. Muchas gracias por la presentación, Carolina. Y ahora, por favor, me confirman si pueden ver pantalla. Listo, si ya estás compartiendo. ¿Sí? Listo. Entonces, como Carolina decía, hoy vamos a hablar un poco acerca de la industria, especialmente de marroquinería y un poco de calzado. ¿Por qué digamos que la titulé Más allá del cuero? Porque normalmente nosotros cuando hablamos de calzado y marroquinería, el insumo principal que utilizamos es este material, ¿cierto? No es el único. Y ya está pues como muy estudiado todas las, digamos que las dificultades que presenta este material. Entonces la intención del espacio es contarles un poco acerca de mi experiencia personal con mi marca en la elaboración de un análisis de ciclo de vida que realicé de uno de mis bolsos para que entiendan un poco más que no solo se trata de la elección de los materiales, sino de toda la cadena de producción y de toda la cadena de suministro, lo cual es lo que ayuda a disminuir esa huella de carbono, al igual que pues la elección de los materiales, pero va mucho más allá, porque normalmente siempre nos enfocamos como en ese pilar principal, ¿cierto? Que es el de los materiales, pero nosotros podemos hacer muchísimas más cosas que pueden ayudar a esa disminución de la huella de carbono. ¿Listo? De pronto voy a tratar unos términos técnicos, voy a tratar de explicarlos de la mejor manera posible y si tienen alguna duda me la pueden hacer saber. Entonces, lo primero que quiero empezar hablando es el mercado actual colombiano, ¿cierto? Entonces, el consumo en Colombia, en moda específicamente, fue del 3.1 del total de los gastos de los hogares colombianos. Y de ese porcentaje, el 50% las personas hacen inversión en vestuario, el 20% hacen inversión en accesorios o artículos personales, que ahí vendría, digamos que el tema de marroquinería, y después sigue la categoría de calzado. Entonces, marroquinería y calzado están en segundo y tercer lugar. Claro está que en accesorios pues hay una variedad mucho más amplia. No es ningún secreto que la inflación está afectando, es un problema global, no solo de Colombia, y esto lo que hace es que, digamos que detenga un poco el consumo, aunque digamos que en lo que se ha visto el consumo no ha disminuido como se esperaba, pero empezamos a ver que se empieza a mantener como más estable, no vemos tanto incremento. Entonces, este estudio principalmente se enfoca en cadena de producción de marroquinería, en talleres pequeños y medianos. ¿Por qué? Porque dentro de mi marca personal yo trabajo con talleres pequeños
que cuentan con menos recursos, pero la cadena de producción, tanto de grandes productores como de pequeños productores, es muy similar y se parece mucho a la de vestuario. Entonces empezamos por toda la etapa de diseño. En la etapa de diseño principalmente lo que hacemos es conceptualizar y crear producto. En la segunda etapa, que es, digamos que la materia prima, entonces aquí estamos hablando de la ganadería, del cultivo de algodón y pues cómo se crean todos estos insumos que nosotros utilizamos. Después continuamos con la producción, que básicamente estamos hablando de todo el proceso que tiene de elaboración el producto o el bolso en este caso. Tenemos la venta, que puede ser por diferentes medios, en puntos de venta físicos o por e-commerce. Tenemos el uso y tenemos el fin de vida. Hasta el momento yo tenía como una proyección muy lineal, ¿cierto? De esta cadena de producción y la intención de entender cómo funcionaba mi cadena de producción dentro de mi marca era empezar a integrar nuevas maneras de disminuir esa huella de carbono y de poder entender un poco la circularidad, cómo podía o cómo tenía cabida dentro de estos pequeños productores. Y acá, digamos que tenemos las cosas que nosotros podemos hacer y que yo lo llamo aquí en casa, donde nosotros tenemos Laura, control, ¿sí? Laura, perdón, tú ya estás pasando las diapositivas porque Sí, estoy viendo la primera, o sea, sigo en la primera. Ya, ya, listo. ahí vas en una que dice En la tercera, intenciones. cadena de producción de la marroquinería. Ah, no, entonces sí está como lento. Sí, está Aquí ya llegando como debe... atrasada la información. Sí, si quieres dejo de compartir y vuelvo a compartir para ver si se soluciona un poco el problema. Listo, dale. Ahí ya están viendo una que dice intenciones, La cuarta, sistemas. ah, sí, exacto. Listo, bueno, cualquier cosa me vas Listo, contando. listo. Entonces, nosotros como pequeños productores tenemos unas cosas que están dentro de nuestro control y otras cosas que son fuera de casa, es decir, que están, tenemos influencia, más no control total. Entonces, primero voy a hablar un poco acerca de las intenciones. Cuando nosotros hablamos de las intenciones, estamos hablando de el ethos, que básicamente es el comportamiento de esa empresa y qué es lo que los mueve, ¿cierto? Porque si es una empresa que está 100% enfocada en la sostenibilidad, es muy importante entender cuáles son esas lógicas de compra, de producción y de consumo de la empresa. Tenemos la visión, que es donde nos vemos, y los valores y principios que tiene la empresa. Es muy importante entender que los valores y los principios para el consumidor actual son muy importantes porque si esos valores no se alinean con el consumidor, él probablemente no va a comprar ese producto. Entonces, como la identidad de la marca es muy importante que transmita esos valores que quieren. Y dentro de lo que tenemos influencia, si tenemos gente que invierte en nuestro negocio, son las expectativas que ellos tienen, la aceptación del sector de las ideas. Digamos que tenemos una idea que es diferente al consumo tradicional de calzado y marroquinería. Podríamos tener una muy buena acogida o una acogida no tan buena dentro de estas nuevas propuestas. Las prácticas de manufacturas de tercero, en muchas ocasiones los talleres se subcontratan, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se subcontratan? Nosotros tenemos una influencia leve dentro de estas prácticas de manufactura. Y la legislación, que estas son las leyes, ¿cierto? Entonces, si existe una ley que dice que todos los insumos que yo utilice para un producto tienen que tener algún tipo de certificación, yo debo cumplirla, ¿cierto? O que no puedo utilizar plástico
en el empaque del producto. Entonces, todo este tipo de legislaciones son importantes tenerlas en cuenta y tenemos cierta influencia. En cuanto a sistemas, tenemos las actividades que se hacen internas dentro de la empresa, tenemos la producción, tenemos control de esa producción, la que nosotros hacemos en nuestro taller, las prácticas laborales que se tienen en